pérdida de muchos seres queridos, pero no están solos. Hay grupos de resistencia en todo el planeta. Estamos en el umbral. Manténganse vivos. No tienen idea de lo importantes que son y de lo importantes que se volverán todos y cada uno de ustedes. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia.
En julio de 1973, solo 2 meses antes de su brutal asesinato, Víctor Jara se presentó en la televisión peruana y en ese momento dijo: el mundo gira y crea porque existe el amor, y nosotros tratamos de ser mejores porque existe el amor. Este espacio en el que nos encontramos esta noche existe porque existe el amor. Es un espacio cultural, de amistad, de rebeldía y resistencia, pero es por sobre todo un espacio lleno de amor, creado desde él y con él. Amor de compañeras, de compañeros, amor de pareja, amor de hermanas y hermanos, amor por la revuelta, por las causas injustas, por la libertad, por la esperanza y, por supuesto, amor por la dignidad. Cuando octubre llegó como una antorcha iluminando un país sumido en la oscuridad, fuimos muchos los que nos encontramos en Plaza de la Dignidad. Primera piedra en mano contra los blindados, defensores del patrón y el capital. Luego, ante la brutalidad y el abuso policíaco. Fuimos brigada de salud, nos jugamos la vida en defenderla de otros y otras, y sacamos la brigada a los territorios. La hicimos olla común, burlando la pandemia y sus medidas restrictivas. Llevamos un poquito de dignidad a distintos lugares de la ciudad. Cruzamos este Santiago inmenso de un lado a lado, armados de un pequeño toldo que vestimos con fotografías de memoria. Fuimos como hormigas recorriendo cada territorio de nuestros esfuerzos cuando nuestros esfuerzos fueron requeridos, hasta aterrizar un caluroso sábado de enero en el Jardín de la Resistencia, y estuvimos aportando en ese espacio hasta el final. Ahora nuestra lucha considera un nuevo lugar, que no significa abandonar lo anterior, sino por el contrario. Nace en este momento y lo presentamos a ustedes, nuestras queridas y queridos compañeros, familias y amigos, el Centro Cultural Resistiendo con Memoria, como un lugar de encuentro y debate, de expresión artística y de creación, de comer rico y de conversar harto, pero por sobre todo, nace como un ejercicio en amor, nace desde el amor y se construye desde este. Quiero agradecer desde lo más profundo de mi sentir a cada uno de los que aportaron. Y me voy a tomar el tiempo para agradecer a Gabriel, a Paola, a Antu, al compañero Lucho, a la Color, al compañero Beto, a la compañera Malesa que nos hizo nuestro logo, a la compañera Milla, al compañero David, al compañero John. Fueron 6 meses al compañero Gonzalo, a la compañera Cami también. Fueron 6 meses arduos, compañeros, que vivimos enclaustrados en este lugar, para que ustedes pudieran estar aquí. Así que antes de continuar y terminar mis palabras, quiero que le den un fuerte aplauso a todos los compañeros que colectivamente nos vinieron a ayudar. Y como les dije, quiero agradecer desde lo más profundo de mi sentir a cada uno y cada uno de los que aportaron para que esta locura viera la luz. Agradecer eternamente por el amor, el talento y la dedicación que se tomaron esta tarea. Y como dice Silvio, el sueño se hace a mano y sin permiso. Bienvenidos y bienvenidas, compañeros.